Leemos e imaginamos. Leemos y conocemos. Leemos y viajamos. Y cada vez que leemos, podemos sentir el sonido de las hojas. Hola, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio del Sonido de las Hojas. Y hoy vamos a estar compartiendo una charla con Carla Olivera, escritora, poeta de la ciudad de Gualeguaychú y también profesora de lengua y literatura, con quien vamos a estar charlando, conversando sobre Cacerías, este poemario publicado por Editorial Palo Santo, y también sobre su libro anterior de poesías, también Interperie, que ya lleva su segunda edición. Vamos a charlar con Carla. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola Valentín, bien. Gracias por venir al Sonido de las Hojas, por aceptar esta invitación. Gracias por invitarme. Y bueno, vamos a empezar a charlar un poco, porque bueno, la idea es compartir un poco de tu poesía, de lo que venís escribiendo, de lo que venís expresando a través de estas palabras, de estos textos. Y queríamos charlar un poco sobre, bueno, esto que es Cacerías, publicado por Editorial Palo Santo, que fue una publicación reciente, es una publicación reciente, recientemente surgida, podríamos decir, en el marco de la pandemia de alguna forma. ¿Cómo fue que llegaste a publicar Cacerías? Cacerías el año pasado nació, en 2020, con intención de reunir un poco los textos de estos últimos años, después de Interperie, que lo publiqué en 2014, y el año pasado hicimos una segunda edición. No había vuelto a publicar nada y tenía ganas por ahí de reunir un poco algunos textos y así nace ese libro que lo armamos con Sebastián de Palo Santo. Sebastián González. Sí, Ajá. Sebastián González, que es el editor de esta editorial flamante, digamos, que no tiene mucho tiempo en la ciudad. Tiene una característica el libro, este formato, que es una colección que se llama vertical, que las poesías se pueden leer, ¿no es cierto?, en forma vertical. Sí, es un poco como el formato del libro, digamos, ¿no? Me gusta la idea de, por ahí, qué sé yo, son un poco como más delgados y alargaditos, y eso hace que sean cómodos para la lectura, así que un poco acompañando la forma vertical de la poesía, claro, del verso. Sí. ¿Y qué es lo que te motiva a escribir? ¿Qué es lo que te llega, te conmueve? ¿Qué es lo que te preocupa, te inquieta? Y que en este caso reunís en un poemario. Este libro tiene 3 partes y por ahí son algunas cuestiones que me movilizan, digamos, en la escritura. Una parte que se llama Cacería, justamente, la intención es indagar acerca de la escritura poética, de cómo uno se sumerge en el lenguaje para buscar, digamos, el texto y cómo a veces está y a veces no está, a veces no es tan fácil de escribir, a veces a mí me pasa que pasa mucho tiempo sin poder escribir y las angustias que por ahí eso genera, ¿no? Porque en realidad yo siento que es lo que sé hacer y cuando eso no aparece es como un poco angustiante. Y entonces indaga sobre eso, ¿no? Y sobre la forma en que uno va como cazando las palabras para encontrar el poema de alguna forma. Entonces ese es un tema que a mí me moviliza un montón y que siento que es inagotable, digamos, ¿no? Que el lenguaje es algo que, y las formas que va tomando el lenguaje en la escritura literaria es un tema inagotable. Hay otra parte que se llama Ronda y que tiene que ver con mi relación con mis amigas, mujeres, entonces también me moviliza mucho el encuentro con mi género, digamos, con mis compañeras mujeres y lo que nos mueve en lo corporal y en lo emocional, y tiene que ver con eso, con la amistad y con los vínculos y con el crecer del cuerpo, también tiene que ver mucho con lo femenino. Y bueno, hay otros temas que tienen que ver por ahí con la maternidad, que también me movilizan bastante. ¿Su mamá? Sí, y la maternidad nos cambia un montón, ¿no? Y nos atraviesa todo en la vida, entonces eso también es motivo de escritura.
Y la última parte, que se llama Siempre es de noche, son por ahí poemas de amor y que tienen que ver con lo pasional, por ahí esas cuestiones. Y creo que eso es lo que más justo están en este poemario, están como esos temas ahí reunidos. Y hablas o expresás, ¿no es cierto?, distintos sentires a lo largo del libro, ¿no es cierto?, de este poemario. Y esto que decías, bueno, de cazar palabras, de buscar, de la dificultad a veces también de tener tiempo para escribir, de sentarte, ¿no es cierto?, de cómo es un poco convivir con la mirada poética de lo que a uno lo rodea cotidianamente, con las obligaciones de la vida moderna que también, digamos, es decir, antes tal vez una persona que escribía o podía tener tiempo para contemplaciones o para observar cosas que la vida cotidiana moderna no nos deja mucho, tratar de percibir cosas pequeñas o cosas cotidianas que tal vez pasan de largo ante un montón de cosas que nos nublan la mirada, podríamos decir. ¿Cómo es eso, esa tarea, ¿no es cierto?, de cazar palabras en medio de, bueno, de una vorágine, de una vida que muchas veces no es la que querríamos, ¿no es cierto? Sí, a veces se complica un poco, ¿no?, con las obligaciones, las tareas, en todo sentido, laborales, domésticas, bueno, ya te digo, de los nenes. Pero yo un poco, bueno, sí, me pasa que cuando pasa mucho tiempo sin que yo pueda hacerme el tiempo de escribir, porque además no es solamente tiempo, a veces tenés, que si yo estás de vacaciones y sin embargo no escribís igual, tiene que ver con cuestiones, qué sé yo, no sé, de que psicológicas, emocionales, o no está dado no está dada la situación para poder escribir. Pero un poco también aprendí, y yo creo que lo aprendí durante la pandemia esto, a observar, y lo aprendí también leí muchos haikus en algún momento durante la pandemia. ¿Qué son esos poemas japoneses? Japoneses de 3 versos, muy chiquititos, y cuya mirada es muy contemplativa, ¿no?, del mundo natural, de lo que rodeaba los poetas japoneses, los haijin creo que se llaman. Que es como estar atento a lo pequeño, ¿no? Y que dentro de lo pequeño existe la maravilla de la vida, digamos, ¿no? Es como una mirada asombrada. Y entonces empecé a mirar a mi alrededor un poco con esa mirada, mirar lo cotidiano, no sé, desde un gesto de mi hijo hasta, bueno, no sé, calentar el agua para el mate y encontrar lo poético en lo que me rodeaba, sin tener que estar trepando en cuestiones existenciales ni trascendentales, sino la poética de lo cotidiano, digamos, ¿no? Y también la poética del patio, por ejemplo. Me pasó mucho de observar lo que pasaba en mi casa, lo que pasaba con los pájaros, lo que pasaba con, no sé, con la lluvia, con el barro, y me re gustó hacer ese proceso que le presté mucha atención durante la pandemia cuando estábamos encerrados, de observar lo que sucedía alrededor con una mirada atenta pero distanciada también, ¿no? Con una mirada como del poeta japonés, como de mirar sin meterse, sin explicar qué me pasa a mí con eso, sino simplemente describirlo. Bueno, un poco me fui llenando los espacios con eso, con la mirada alrededor. En una librería de Concepción del Uruguay hay un cartel en la calle que dice "La poesía alcanza para todos". ¿A quién pensás que le llega estos textos? ¿Qué devolución te hacen quienes han leído algunos de tus poemas? Y cómo es un poco, vamos a llamarle, interactuar con los lectores, teniendo la posibilidad de compartirlo también en lecturas públicas o en encuentros donde tenés la posibilidad de leer y compartir tu poesía. Los lectores son muy generosos siempre con su mirada y su respuesta. No sé si porque tengo lectores amigos solamente o cómo es la cuestión, pero son muy generosos. Y a mí me gusta ver qué es lo que interpreta el otro, ¿no? Ver qué es lo que le conmueve, qué partes, ya que tenemos varias partes, bueno, qué parte es la que... Y ver cómo le
cómo les llega. En realidad, no sé, creo que me gusta que me hagan devoluciones así, lecturas, y me intriga saber qué pasará en la intimidad, porque en realidad uno no... La escritura es solitaria, pero la lectura también a veces es solitaria, no siempre es colectiva. Entonces, bueno, ¿qué le pasa al lector cuando se encuentra con el libro solo o sola? Me intriga un montón, pero es una intimidad de la que no formo parte, digamos. Y hay una cuestión que mencionabas ahí recién de las 3 partes de este poemario, Cacerías, que es el vínculo con las amistades, con tus pares. Podemos decir que estamos en una época, en un momento de la sociedad, de la vida, ¿no es cierto?, donde han aflorado un montón de reivindicaciones, de luchas, de reclamos del movimiento de mujeres, del movimiento feminista, y hay también como una generación, podemos decir, de escritoras que tal vez en otro momento no había esta masividad o esta visibilidad de muchas escritoras, pero además hay diálogos entre ellas, es decir, no es una escritura solamente aislada o individualista, sino que hay una cosa colectiva de mucho diálogo. ¿Cómo se da esa situación en tu caso? ¿Cómo compartís esto de tener amigas escritoras también, ¿no es cierto? No solamente escribir refugiada en una biblioteca, sino que estar en diálogo y en encuentro, compartiendo. Tengo amigas poetas, sí, y con algunas de ellas crecimos en la escritura, digamos, nos conocimos siendo re chiquitas y compartimos taller. Pamela de Batista es como la que me ha acompañado durante mi proceso de escritura desde muy niña, digamos. Empezamos el taller cuando teníamos 12 años y seguimos siendo muy amigas y seguimos compartiendo la poesía también, ¿no? Y a mí me encanta tener amigas que escriben, por ejemplo, compartir esa... Yo creo que la palabra para la mujer es como una parte esencial, siempre ha sido históricamente la palabra de la mujer, en muchos casos silenciada, ¿no? Censurada, y en otros casos, como en el caso de el interior de la familia, es lo que trasciende en los tiempos, digamos, ¿no? La madre como, a veces como la abuela, ¿no? Como una figura de preservar la cultura, el lenguaje, la poética, las canciones. Entonces para mí la poesía para las mujeres es como una herramienta fuerte, histórica y hermosa. Y con el feminismo me ha pasado que he encontrado una hermandad que no sabía que tenía con el resto de las mujeres. Antes era una cuestión hasta física, ponele, ¿no? Compartimos que menstruamos, que tenemos estas dificultades o estas cosas buenas, que tenemos hijos, que esto, que lo otro, y de repente te das cuenta que no es el cuerpo en realidad el que nos une, sino la historia, no sé, las luchas de las que nosotras recibimos, pero que sabemos que se vienen haciendo hace siglos, y que nos pasan a veces las mismas cosas, y que no sabíamos que nos pasaban las mismas cosas. Entonces, nada, uno tiene una mirada como más hermanada con el resto de las mujeres, y está bueno que uno a veces se pega algunos retos, ¿no? Como, bueno, no, esto no se piensa, esto no se dice, porque esto es de otro tiempo. No sé, cuestiones que tienen que ver a veces con las críticas, con la moda, los cuerpos, no, esto ya no. Y uno lo recibe, ¿no? Porque bueno, yo crecí en los 90 también. Entonces vas recibiendo esas cosas y las vas silenciando en tu cerebro diciendo, bueno, no, esto ya pasó. Y en eso el feminismo ha sido, nos ha cambiado la vida y el pensamiento. Creo que a todos, espero que a todos, no solamente a las mujeres. ¿Y eso te fue liberando para escribir también? Sí, para escribir cosas que tal vez antes no escribías. Sí. De hablarme a mí como mujer en este momento de la historia y hablarle a las demás mujeres en este momento de la historia. ¿Sentís que hubo podemos decir, una evolución en tus textos, en tu poesía,
respecto a cuando comenzaste a escribir los primeros poemas y bueno, Sí. una transformación ahí. Y sí, porque de Entonces, alguna manera antes mi escritura era tan intimista que solamente yo sabía hablar de mí, que está bueno igual, ¿no? sí. Pero de repente con todo esto empecé a pensar, bueno, ¿qué pasa si esto que me pasa a mí puedo mirarlo en otras y puedo hablarle a otras también? Y eso hace que la poesía también se abra y sea más generosa. Sí, ha cambiado bastante eso, sí. ¿Querés compartirnos alguno de los poemas? ¿Cómo no? Bueno, ya que estamos hablando de este tema, por ahí puedo leer algo de eso. Este poema se lo escribo a mi amiga, justamente a Pamela, que me ha acompañado en mi crecimiento, digamos, como escritora, y yo a ella también. Amiga, nuestra palabra se escribe en el agua. Con agua se anota un camino amarronado en la corteza del río, con la punta del dedo índice bajo una luna creciente. Se escribe así, sobrevolando las edades, de la menarca a la temblorosa campanada de la vejez, así, con un agua con fondo de barro, escribir, igual que calar la tela con un punzón, igual que se teje una trenza, una pulsera, mano firme, senderos cruzados. Escribir para no olvidar lo que no se nombra, lo que esconde el río en el monte oscuro del lecho. Escribir con agua lo que se incendia, lo que va a nacer, pujando con tu lengua y en la mía el líquido animal del verso. Gracias por compartir. Carla, además de compartir la escritura y las lecturas con otros escritores, con otras escritoras, con gente que está en el ambiente literario, ejercés la docencia, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cómo es un poco fomentar, podemos decir, las vocaciones o las ganas de leer, ¿no es cierto?, en otras personas, ¿no es cierto? En las adolescencias. Sí. ¿Cómo es un poco hoy en día tratar de promover un poco la lectura e incentivar también que haya nuevas generaciones que también quieran escribir? A mí me re gusta el aula para leer, me encanta. Yo trabajo con adolescentes y con adultos también. Y el aula es un lugar hermoso porque es colectivo, ¿no? La lectura siempre es colectiva, yo siempre trato de que leamos todos juntos, yo soy profe de lengua y literatura, así que no mandarlos a leer en casa, sino más bien leer en el aula. La realidad de muchos de los alumnos con los que trabajo también hace que no tengan espacio donde leer en sus casas o no tengan el libro en su casa para leer. Entonces, bueno, el aula es democrática, es colectiva y leemos ahí. Y me encanta verles la sorpresa, que se asombren, que se entretengan, que tengan ganas de seguir leyendo, que pidan leer un poco más. Les gusta leer a los chicos, les gusta leer en grupo, les gusta leer con otros y no tener que entender solos el texto, ¿no? Así que, nada, me parece un lugar como fundamental para la lectura y en estos momentos es como un salvavidas, digamos, es como quizás el único lugar donde algunos chicos van a leer. Es muy posible que el aula y la hora de lengua sea el único lugar donde van a leer un libro. Entonces no, es lo único que no quiero cambiar en mi pedagogía, digamos, la lectura entre todos. La escritura por ahí sí se complica un poco más, ¿no? Bueno, porque ellos sienten que es un trabajo intelectual que los esfuerza mucho más, pero bueno, de a poquito se puede.
y está bueno cuando ellos encuentran que pueden decir cosas con el lenguaje que tienen, que no necesitan ser ni grandes lectores ni grandes escritores para armar unos versos, y descubrir que todos podemos escribir poesía, por ejemplo, o una narración, está re bueno. Sí. Estábamos conversando un poco sobre esta publicación más reciente, que es Cacerías, pero vos también tenés otra edición, otro poemario, que es Interperie, que fue publicado en la segunda edición por Editorial Palo Santo también. ¿Y cómo es un poco esta experiencia de reencontrarse y volver a compartir un poemario años después? Esto fue desde el 2014, porque cada libro tiene su vida, diríamos, no es que se agota en la publicación, tiene un reencuentro con lectores y también con vos, supuesto. Seguramente porque, bueno, también la decisión de reeditar un libro, ahí también hay una apuesta por ponerlo a disposición y por compartirlo. ¿Qué te pasó con Interperie? Interperie la primera vez fue publicado por Martín Pucheta, en una editorial que compartía con Claudia Carmona, que se llamaba Singular Ediciones, y que publicó un montón de libros re lindos en Gualeguaychú. Y esa edición se acabó, ¿no? Así que Interperie para mí es un libro que yo todavía quiero mucho a pesar del tiempo transcurrido, y que fue pensado en unidad y que sigue conservando esa unidad de sentido, digamos, como una obra ya cerradita, terminada. Y si bien uno se cansa de los mismos textos siempre o termina aburriéndose, pensé que todavía tiene un poco de vida para seguir compartiéndolo, y entonces hicimos esa segunda edición. Siempre hay lectores nuevos también, más allá que tal vez lo leíste varias veces, pero claro, hay gente que quiere leerlo, que no lo conoce. Claro, tal cual. Así que, bueno, por eso esta segunda edición nació así. Es un libro que tiene como momentos así como medio angustiosos, digamos, ¿no? La palabra interperie también es como estar expuesto, ¿no es cierto? Claro, exacto. Es como estar sin vulnerable, techo, claro. Vulnerable, un poco. Viene por ahí el libro. Tiene otro tono por ahí bastante, bueno, muy distinto. Etapa, de otro momento. Es de otro momento, claro, sí. Pero lo queremos igual. Y aparte también sirve para conocer otra faceta tuya, digamos, otro tipo de textos dentro de lo que es la poesía. Bueno, tiene que ver con esto que te decía hoy, de esa poesía que está como muy metida adentro, y con la mirada en los dolores interiores, digamos. Y en ese sentido es que por ahí ha mutado un poco la escritura, mirando un poco más hacia afuera, actualmente, ¿no? Y hablando de libros, ¿nos trajiste algún libro para recomendarnos? Sí, traje. Para compartir con los lectores, con la gente que nos mira. Traje 2 libros para recomendar. Traje Campamento de Supervivencia, de Jimena Arnolfi, que también es una poeta de Gualeguaychú. Es un libro que, mira, está todo marcadito porque lo leí un montón, me gustó un montón. Tiene esto de la maternidad nueva, digamos, ¿no? De una madre primeriza, de su parto y su puerperio y todo ese proceso, ¿no? Que a veces es muy complicado de vivir y muy hermoso a la vez, y tiene una fuerza poética que a mí me conmueve un montón, Jimena, y por eso lo traje para recomendar. Campamento de Supervivencia. Está publicado por Caleta Olivia. Y el otro libro es de Martín Pucheta, también es la primera edición de los 2 libros juntos. Tiene Río Raíz, que es un libro que ya había publicado Martín, y Podría haber sido un haiku, que también ya había sido publicado, y esta vez están reunidos a través del Andamio Ediciones. Y Martín, bueno, además de quererlo mucho, considero que es un gran poeta, yo lo admiro un montón.
Es un gran trabajador de la palabra, es como un científico de la palabra, ¿sí? Y tiene, es como tiene un registro muy amplio él, y podemos encontrar poemas de humor, poemas sarcásticos y poemas muy profundos y muy delicados y muy al estilo haiku, así como pequeñitos, mirando el río. Bueno, también lo recomiendo a Martín. Muchas gracias, Carla, por Bueno, habernos acompañado, por gracias a vos, compartir Valentín. un poco tu poesía, y vamos a seguir siguiéndote de cerca y recomendándote también para que cada vez más gente pueda leerte. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Gracias por todo. Y vamos a compartir un poema de este libro Cacerías, poemario de Carla Olivera, publicado por Editorial Palo Santo en su colección Vertical, que dice así este poema. Afuera estoy yo, afuera está mi cuerpo que es un dragón de agua, están mis ojos que te ven mirar hacia todos los lados de la noche, tu noche boquiabierta, tu noche tendida de lado, tu noche montuna y doméstica, cómo se llega naufragando hasta otras partes de la noche con los ojos cerrados, hacia adentro y hacia afuera, sin perder la certeza de ser no más un reflejo. Pienso que no hay vejez posible en este nacimiento. Y además de esta poesía, de este poemario de Carla Olivera y de Interperie, que es también otro poemario de Carla Olivera, también publicado por Editorial Palo Santo, les queríamos recomendar otros dos libros. El primero es Entre Orillas, que es el premio literario municipal organizado conjuntamente entre la Municipalidad de la Ciudad de Paraná y la Municipalidad de Concepción del Uruguay, que reunió a poesías de autores entrerrianos. En este caso, esta edición tiene la particularidad de que todas las personas que ganaron este concurso son escritoras mujeres, son poetas, y se las quería mencionar. Laura Sánchez Olivera, de Paraná; Pamela de Batista, de Gualeguaychú; Rosa Sosa, de Gualeguay; Ana María González, de Concepción del Uruguay; Sara von den Breuke, de Paraná; y también las menciones especiales de Margarita María Presas, de Concepción del Uruguay; Rocío Alejandra Fernández Doval, de Paraná; y Estela Maris Ponce, de Concordia. Es un libro que reúne justamente las poesías premiadas de autores entrerrianos, en este caso mujeres, de la primera edición del Premio Literario Municipal Entre Orillas. Y por otra parte, de la editorial Oye Enden, de la colección Lantec de poesía, la obra poética de Dora Hoffman. Esta es una editorial reciente que comenzó hace poco a desarrollar su actividad allí en la ciudad de Gualeguaychú, y que en este caso publica la obra poética de Dora Hoffman, así que también se las recomendamos para seguir leyendo un poco de poesía. Muchas gracias por acompañarnos, por haber compartido este episodio, y seguramente nos reencontramos pronto.